Muy buenos días. Mi nombre es Edu Sosa y muchísimas gracias por estarnos acompañando en este cuarto webinar. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las buenas prácticas restauranteras, el cual lo dividí en tres partes. El día de hoy vamos a estar platicando de la primera parte. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Primero, me gustaría presentarles a Synergy. El objetivo de Synergy es juntos crear una cultura de calidad, tanto como en nuestra compañía, como en las compañías de nuestros proveedores. Por mi parte, mi nombre es Eus, como les había comentado anteriormente. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por la Universidad de Wageningen, un doctorado de inocuidad de los alimentos por parte de la Universidad de Huddersfield, en Inglaterra, una maestría y un diplomado también en universidades inglesas, y soy ingeniero industrial y de sistemas por parte del TEC de Monterrey y cofundador de Synergy Biotech. ¿Cómo vamos a lograr nosotros esta misión de crear una cultura de calidad? Tenemos tres diferentes líneas. Las primeras dos son servicios, lo cual es un laboratorio de alimentos, en el cual nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. Y también ofrecemos capacitaciones en el área de calidad e inocuidad de los alimentos. Y finalmente también ofrecemos productos, los cuales incrementan la inocuidad de los alimentos y de la inocuidad de los procesos para producir alimentos en las compañías. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Primero vamos a empezar con una breve introducción. Después vamos a revisar un caso de estudio y de ahí nos pasamos pues a la carnita. Entonces, el día de hoy vamos a estar revisando los temas de contaminación cruzada, separación de los alimentos, contaminación física, contaminación química, y vamos a dar unas conclusiones. Les comento que esta es una parte de tres partes en las cuales se va a dividir el webinar de buenas prácticas restauranteras, debido pues a que realmente tiene mucho material. Este es, digamos, una síntesis de un curso que nosotros damos en 2 días, lo damos en 16 horas. Y al final de cuentas lo traté de resumir en 1 hora, pero no pude. Por lo tanto, bueno, pues mejor vamos a darlo en 3 horas, en 3 sesiones diferentes. En sí, ¿por qué comemos en restaurantes? Nosotros buscamos comer en un restaurante o comedor industrial o cafetería para tener una experiencia, socializar y cubrir nuestras necesidades físicas, que es pues ya no tener hambre. En la mayoría de los casos, o en algunos casos, como por ejemplo en el mío, generalmente yo voy a restaurantes donde sé que la comida que voy a consumir no la puedo preparar yo. Generalmente son restaurantes de comida extranjera, libanesa, china, entre otros. El propósito de la industria restaurantera y de hospitalidad es proveer a los consumidores y usuarios con los servicios contratados con la calidad esperada y el tiempo acordado. Nadie decide comer en un restaurante, comedor industrial o cafetería con la intención de contraer una enfermedad. Para evitar que el comensal obtenga una enfermedad derivada de los alimentos o bebidas consumidos, es importante el trabajar con buenas prácticas restauranteras. Podemos encontrar información sobre cómo implementar estas buenas prácticas restauranteras en publicaciones como las siguientes. Primero tenemos aquí en México la norma 251, que son las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, donde particularmente nos dan lineamientos en el inciso 5, que son las disposiciones generales, en el inciso 6, que son las instalaciones y áreas, y ya más específicamente en el inciso 7, que son es un inciso especial para establecimientos de servicio de alimentos y bebidas, en el cual, bueno, pues entran toda la parte de restaurantes, cafeterías, comedores industriales, etc. Sin embargo, estos solamente son lineamientos muy puntuales y muy generales también. Entonces, básicamente, estos lineamientos, todas las industrias que son productoras de alimentos las tienen que seguir. Por lo tanto, de la manera en que fue escrita la norma,
es de tal manera en que básicamente toda la industria productora de alimentos, tanto sea por productos o servicios, tenga los mismos lineamientos, como por ejemplo, bueno, pues tener el agua limpia, la infraestructura, etc. Ahora, tenemos otra norma, pero esta norma es una norma mexicana. Anteriormente ya habíamos platicado la diferencia entre las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Esta norma mexicana ya es más puntual sobre la industria restaurantera y de comedores y de hospitalidad en general. Es la NMX F605 Normex 2018, que se refiere al manejo higiénico en el servicio de los alimentos preparados para la obtención del distintivo H. En esta norma básicamente nos da los lineamientos para cómo tener restaurantes, comedores que cumplen con el manejo higiénico de los alimentos. Entonces, aquí son lineamientos ya más específicos sobre la industria de servicio de producción de alimentos. Asimismo, también existen otras normas internacionales, como es la ISO 22002-2, que la última publicación fue en el 2013, la cual tiene esta parte 2 que se refiere al catering. En este caso, al momento de que nosotros traducimos el catering del inglés al español, lo podríamos conjuntar sobre todos estos servicios, como son los restaurantes, comedores, cafeterías, etc. Y también tenemos el Food Standards Agency, es un manual que se llama Safer Food, Better Business, Alimentos Inocuos, Mejor Negocio, el cual fue hecho y promovido por esta agencia británica. De hecho, las buenas prácticas restauranteras de las cuales vamos a estar platicando el día de hoy y en las siguientes 3 webinars se van a basar en este manual. ¿Cuál elegir? La norma oficial mexicana, bueno, en esta realmente no es que haya mucha elección, o sea, si ustedes son productores de alimentos tienen que tenerla y en cualquier momento puede llegar una autoridad y hacer una auditoría para ver si cumplen con esta norma oficial mexicana y en caso de que no cumplan, bueno, pues puede haber sanciones, que puede ir desde simplemente una multa hasta la clausura del lugar de trabajo. Sin embargo, las que no son obligatorias son las normas mexicanas, las ISOs y otras normas de otros lugares, así como también, por ejemplo, el Food Safety, el manual que promueve la Food Safety Agency. Bueno, ese no es obligatorio, sin embargo, está muy bien hecho y, bueno, también es ampliamente recomendado en la industria restaurantera. ¿Por qué tener buenas prácticas restauranteras? Primero, para cumplir con las expectativas del cliente. Asegurar la higiene e inocuidad de los alimentos producidos, evitar problemas legales y evitar problemas en redes sociales. Bueno, vamos a platicar de un caso de estudio. Nosotros aquí en México tenemos pues, lo que son las taquerías, ¿no? O sea, generalmente pues vamos al cine, algunas veces en el cine compramos palomitas, y después de ahí, pues, algunas personas se van a los tacos, otros a otros restaurantes. Pero digamos que los tacos, después de salir de una noche de cine o una salida con los amigos, pues ir a unos taquitos no es lo común. Así como aquí en México son los tacos, en Inglaterra es ir por un curry. Allá tienen bueno, lo equivalente a los tacos, que son los curries, que son los fish and chips y son los kebabs. Sin embargo, el día de hoy les voy a platicar sobre el caso de estudio que sucedió con estos curries. El curry en sí, si no los conocen, es una salsa. Sería lo equivalente a nuestro mole. Es una salsa que es combinada con diferentes carnes. Esta salsa puede tener muchísimos ingredientes. Realmente curry es como un nombre general. Existen una infinita cantidad de diferentes tipos de curries y bueno, las familias hindúes son muy competitivas en este tipo de platillos y son súper populares y bueno, pues también generalmente los ingleses después de irse al pub,
si todavía tienen hambre o quieren seguir socializando, es común que se vayan a por un curry. Bueno, entonces, y bueno, también esto los encuentras en todas las ciudades de Inglaterra. Aquí lo que sucedió fue de que ya en Inglaterra existen menús los generales y también existen menús específicos para personas que tienen alergias, ¿sale? Y estos menús son declarados, o sea, es un menú o un platillo para personas que tienen alergias de nueces, alergias de pescado, etc. Bueno, el caso es de que una persona estaba diciendo que sus curries, bueno, que dentro de los diversos platillos que tenían en sus restaurantes, había uno que se supone que era para personas que tenían alergias a las nueces y a los cacahuates. Pero ¿qué sucede? Pues que estaba mintiendo. Entonces, esta persona tenía varios restaurantes en el norte del Reino Unido y constantemente la gente se había quejado porque pues se había enfermado del curry que supuestamente era para personas que tenían alergias, pero aún así les daban alergias. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que esta persona que era el dueño de estos restaurantes, pues fue encarcelado por 6 años debido a que estaba cometiendo este fraude. Entonces, aquí lo que sucedió es que hubo un joven, bueno, joven para mí, que tengo 45. Esta persona que tenía 38 años en ese entonces, salió con sus amigos, se echaron unas cervezas en un pub. Después, este joven, que bueno, lo podemos ver aquí, se fue por un curry, como muchas personas lo hacen comúnmente, pidió el platillo que no tenía alérgenos, se lo sirvieron y pues resulta ser que sí tenía alérgenos, que sí tenía trazas de cacahuates. Básicamente empezó a tener, se le empezó a inflamar la garganta a tal punto de que no pudo respirar y bueno, pues falleció de asfixia debido a los alérgenos. Entonces, por esta negligencia de este señor, pues este joven murió y el señor se fue a la cárcel por 6 años. Es el primer caso reportado por la muerte de alérgenos y por la negligencia del dueño de no, pues básicamente no dar lo que estaba ofreciendo. Y era un producto inocuo. Bueno, con esto empezamos con el tema de contaminación cruzada. La contaminación cruzada es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria. Ocurre cuando bacterias dañinas o los virus se transmiten a los alimentos desde otros alimentos, superficies, manos o equipos. Entonces, para los que quieran saber más sobre los microorganismos dañinos, ya tenemos en YouTube, en el canal de Synergy, ya subimos lo que es el webinar de microbiología para chefs, en donde se explica más a detalle cuáles son estos microorganismos dañinos, ¿sale? Estas bacterias dañinas a menudo provienen de carnes, aves crudas, pescado, huevos y verduras sin lavar. Es importante asegurarse de que los alimentos listos para el consumo, como por ejemplo las ensaladas, no se contaminan de esta manera. Otras fuentes de bacteria pueden incluir el personal, el cual maneja los alimentos, las plagas, como por ejemplo las moscas o cucarachas, el equipo, si no fue lavado y sanitizado adecuadamente, las toallas, telas o paños para limpiar, y la suciedad o tierra que pueden tener los mismos ingredientes, como por ejemplo las frutas y verduras. El personal siempre debe de lavarse las manos a fondo antes de manipular y preparar los alimentos o bebidas. ¿Por qué? Lavarse las manos es una de las mejores maneras para prevenir el esparcimiento de bacterias y virus dañinos. Ahora, ¿cómo me lavo las manos? Bueno, pues primero hay que mojarse las manos para humedecerlas. Después hay que depositar en la palma de la mano el jabón. Hay que frotar las palmas de las manos entre sí. Frotarse las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa.
frotándose las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotándose el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, redondeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotárselo con un movimiento de rotación y viceversa, frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa, enjuagándose las manos, secándose las manos con una toalla desechable o con secador de agua caliente, y una vez secas sus manos ya son seguras. En algunos restaurantes he visto que después del lavado de manos utilizan lo que es un gel antibacterial, lo cual pues bueno, pues está bien, es buena práctica. Lo que también he visto es que algunas personas deciden utilizar únicamente el gel antibacterial en vez de lavarse las manos. Esto no es recomendación. Definitivamente sí se tienen primero que lavar las manos y después poner el gel. El gel no es un sustituto para lavarse las manos. Todo el personal debe usar ropa limpia cuando se trabaja con alimentos. Idealmente, ellos deben cambiarse a ropa de trabajo limpia antes de comenzar a trabajar y no usar esta ropa fuera de las áreas de preparación de los alimentos. Algunas de las personas que trabajan en los restaurantes, en las cocinas o comedores, utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos. Sin embargo, al momento de estar utilizando el transporte público, nosotros no sabemos si la persona que se sentó al lado o el que tenemos enfrente tenga alguna enfermedad la cual pueda a lo mejor estornudar, rascarse y contagiar nuestra ropa. Bueno, tal vez no sea contagio, sino contaminar nuestra ropa. Y si nosotros llegamos a nuestro lugar de trabajo y de la manera en que estamos vestidos empezamos a realizar nuestras actividades, a procesar los alimentos, hay una alta probabilidad de que la contaminación que tengamos en nuestra ropa la traslademos a los alimentos que estamos preparando. Porque la ropa puede llevar suciedad y bacterias en las áreas de preparación de alimentos. Usando ropa limpia ayuda a prevenir la contaminación de la ropa a los alimentos. Idealmente la ropa debe de ser de color claro sin bolsillos externos. También es buena idea llevar un delantal limpio o delantal desechable sobre la ropa de trabajo. ¿Y por qué? La ropa de trabajo debe de minimizar el contacto de la piel con los alimentos y prevenir cabellos, fibras y el contenido de los bolsillos que puede transportar bacterias, meterse en la comida. El personal debe cambiarse los delantales después de trabajar con alimentos crudos, por ejemplo, carne, aves, huevos y verduras sin lavar. ¿Por qué? Los delantales pueden retener la suciedad y las bacterias que se encuentran en los alimentos y pueden evitar la contaminación de la ropa de trabajo, así como se puede quitar fácilmente para lavar o tirar si es desechable. Es una buena práctica que el personal mantenga el pelo recogido hacia atrás y usar un sombrero o cofia al preparar los alimentos. ¿Por qué? Si el pelo no está recogido para atrás o tapado, es más probable que pueda caer en la comida, así como el personal es más probable que se toque su cabello mientras prepare los alimentos. El personal no debe usar relojes o joyas al preparar la comida, excepto un anillo de matrimonio sencillo. Bueno, ¿pero por qué? Los relojes y las joyas pueden tener y esparcir suciedad y bacterias dañinas, enfermedades transmitidas por los alimentos, como por ejemplo salmonela, al caer a la comida. El personal no debe de fumar, beber, comer o masticar chicle mientras prepara o manipula los alimentos. El personal también debe de evitar tocarse la cara o nariz, toser o estornudar sobre o cerca de la comida y lavarse las manos si lo hace. Nosotros hemos recibido varias preguntas por medio de nuestra página de internet. Bueno, lo que quieren saber es si el COVID se puede transmitir por los alimentos. Bueno, aquí la respuesta que se ha dado, tanto en la academia como en los gobiernos, no es un virus el cual se pueda transmitir en los alimentos. Ahora, habiéndose dicho eso, también vamos a utilizar un poquito de lógica. Imagínense que ustedes están preparando un sándwich y ustedes estornudan sobre el sándwich. Entonces,
Le sirven el sándwich a su hijo o a su hija, se lo come, 3 días después le dio gripe. ¿De dónde creen que le dio gripe? Puede haber alguna probabilidad de que al momento que ustedes hayan estornudado sobre el sándwich y su niño se lo haya comido, se haya enfermado de la influenza o del virus que ustedes mismos, bueno, por rociarlo de su estornudo al sándwich y no cambiarlo, bueno, pues pudieron haber contagiado al niño. Es lo mismo con el COVID. Si hay una persona que puede tener COVID y estornuda o se rasca o toca los alimentos, también en ese momento puede haber la probabilidad de que el virus pase al alimento y la persona que lo consuma se pueda contaminar de este. Ahora, que la comida pueda mantener y reproducir el virus del COVID, la respuesta, bueno, el COVID se puede mantener por 4 horas, pero en superficies lisas. No sabemos en comida, como por ejemplo las carnes o a temperaturas más elevadas, y no se puede mantener durante mucho tiempo. Pero aún así hay que tener mucho cuidado, aunque se diga que no se puede contaminar una persona por medio de los alimentos de COVID. Bueno, utilizando tantita lógica, tampoco hay que buscarle 3 pies al gato y poner a una persona que tiene COVID a preparar los alimentos del restaurante. ¿Por qué? Todo esto lleva a que el personal toque su cara o boca. Las bacterias dañinas pueden propagarse de la cara o de la boca a sus manos y luego a la comida. El personal debe estar apto para trabajar en todo momento. Cualquier miembro del personal que tenga diarrea y o vómitos debe informarlo a su gerente inmediatamente y quedarse en casa o ir a casa de inmediato. El personal que ha tenido diarrea y o vómitos no debe volver a trabajar hasta pasadas 48 horas después de que pasaron los malestares. Esto significa que no debe padecer o ser portador de una enfermedad que podría causar un problema a la inocuidad alimentaria. Recuerden que en el webinar número 2 platicamos sobre el caso de María Tifoidea, que ella era portadora de salmonela, pero ella no estaba enferma de salmonela. Esto también puede suceder con las personas que pueden tener salmonelosis. A lo mejor pueden durar 2 o 3 días malos en su casa, pero después también pueden ser portadores de la salmonela sin necesidad de tener los síntomas de esta. Y bueno, asimismo, pueden contagiar los alimentos al momento de ser personas que tienen los síntomas. ¿Por qué? Los manipuladores de alimentos pueden ser portadores de enfermedades como salmonelosis, listeriosis, etc., y transmitir las bacterias a los alimentos o bebidas que manipulan. El personal debe decirle a su gerente si tiene cortaduras, ampollas o llagas, y estos deben de estar completamente cubiertos con un vendaje de color brillante impermeable. Ahora, ¿por qué de un vendaje color azul o amarillo o un color brillante y no uno de color piel, como usualmente pues los compramos? Recuerden que al momento de que nosotros estamos elaborando alimentos, pues realmente es un ritmo de trabajo alto, donde estamos manejando alimentos que en la mayoría de las ocasiones son húmedos. Y esto lo que sucede, lo que provoca es que la goma de la bandita que nosotros tenemos en el dedo, poco a poco vaya perdiendo su efecto de quedarse en la piel. Y si nosotros no ponemos mucha atención, esta bandita se nos puede caer. Y bueno, aquí si se nos caen los alimentos y es una bandita de un color brillante, tal vez nosotros o alguien más puede detectar que esta bandita se cayó en un alimento. De otra manera, si estas banditas son de colores neutros, es más posible de que nosotros no podamos ver dónde quedó la bandita. Ahora sí que dónde quedó la bolita. En este caso, dónde quedó la bandita. ¿Por qué? Los cortes y las llagas pueden tener virus y bacterias dañinas, como por ejemplo también la hepatitis, que hace poco ya se dio un caso de contaminación de fresas con hepatitis. Obviamente, pues las fresas pues no tienen sangre ni tienen intestinos para poderse
enfermar de hepatitis. Sin embargo, bueno, pues fue por contaminación cruzada. Aquí también la comida puede estar contaminada de hepatitis por contaminación cruzada de una persona que tenga una bandita y la sangre pueda llegar hacia el alimento. Por lo que hay que cubrirlas y evitar bacterias que se propaguen a los alimentos. Asegúrese de que todo el personal entienda la importancia de ser aptos para el trabajo y lo que necesitan informar. Esto es para que el personal entienda cómo algunos tipos de enfermedades puedan afectar la inocuidad de los alimentos y la importancia de reportarlo a su gerente. Revise las políticas de faltas por enfermedades de la compañía y no castigue al reportar una falta por enfermedad. Recuerde que sale más caro una multa y mala publicidad por negligencia y provocar un brote que dejar sanar a un colaborador. Entonces, aquí, pues sí, desafortunadamente nos ha tocado trabajar con algunos gerentes que son un poco intensos y bueno, pues sí, cualquier colaborador que falte indiscriminadamente por la razón motivo, no se le va a pagar ese día. Sin embargo, pues si este colaborador faltó porque está enfermo, realmente le está haciendo un bien a la compañía porque está evitando el de que transmita la enfermedad que tiene a los comensales. Y bueno, si un comensal se llegara a enfermar y detecta que fue de este restaurante, realmente las consecuencias para la marca y para el restaurante pueden ser mayores que el haber dejado que una persona repose ciertos días. Es una buena idea tener un área separada donde el personal puede cambiarse y guardar su ropa. ¿Por qué? La ropa podría ser una fuente de bacterias si se deja tirada. Es una buena práctica mantener un conjunto limpio de ropa de trabajo o delantales desechables para visitantes. Cualquiera que entra a la cocina puede traer bacterias en su ropa. Aquí también nos hemos fijado mucho que hay personas que entran a las cocinas, sobre todo proveedores, incluyendo nosotros, pero en el caso de nosotros, como somos laboratorio, bueno, pues siempre llevamos nuestra batita, nuestra bata pues está limpia, cofia, cubrebocas y guantes, ¿no? Pero hemos visto cómo hay otros proveedores pues entran, sobre todo son proveedores que vienen a traer verduras y frutas, evidentemente pues vienen de lugares agrícolas y veo cómo estas personas pues llegan y pasan por donde se producen los alimentos y no hay cuidados o no hay ciertos cuidados para que estos no contaminen estos alimentos que se están produciendo. Entonces, aquí probablemente sea ceguera de taller de las personas que están realizando los alimentos, pero hay que tener cuidado en este tipo de actividades, porque personas que vengan de fuera fácilmente pueden contaminar los alimentos porque no sabemos de dónde viene. Los trapos de limpieza pueden ser una de las principales causas de contaminación cruzada en la cocina. Bueno, aquí esto lo he visto infinidad de veces, sobre todo cuando ha habido quejas de algún cliente que, bueno, de repente en los restaurantes con los que trabajamos o hemos trabajado, nos llaman para volver a hacer algún muestreo. Generalmente los tenemos programados mensualmente, pero hay veces en que nos llaman 2 o 3 veces en el mes porque hay varias quejas. Entonces, lo que sucede es que, bueno, sí tomamos el muestreo de los alimentos de los cuales quieren hacer las evaluaciones, pero aparte hacemos como una auditoría de las buenas prácticas restauranteras que existen en la compañía. Y lo primero que nos fijamos es en los preparadores de alimentos. Y la falla que nosotros hemos visto constantemente y en muchas marcas, en diferentes marcas de restaurantes, es de que está el chef o la persona que cocina y tiene su trapito. Y bueno, se lava las manos y se saca con el trapito. Se le cae el jugo del pescado y lo limpia con el trapito. Termina de cortar las verduras y con el mismo trapito seca el cuchillo y se va a partir otra cosa. Los hemos visto en restaurantes de sushi y con ese mismo cuchillo que sacaron el trapito empiezan a cortar el sushi. Entonces, pues básicamente es una contaminadera
desde el trapito hacia varias áreas de producción. Tengan muchísimo cuidado con estos trapitos, ya que pues básicamente sí es un foco de infección fuerte en muchos de los restaurantes que nosotros hemos trabajado. Utilice toallas desechables siempre que sea posible y tírelos después de cada vez que son utilizadas. ¿Por qué? Esto asegurará que cualquier bacteria y alérgeno recogido por la toalla no se esparcirá. Utilice siempre una toalla o trapo nueva o recién lavada para limpiar superficies de trabajo, equipos o utensilios que se usará con alimentos listos para comerse, como por ejemplo las ensaladas. Estas toallas o trapos no se pueden usar tanto para pisos como para otras superficies. ¿Por qué? Es especialmente importante proteger los alimentos listos para el consumo de bacterias, como por ejemplo las ensaladas. Esto se debe a que la comida no se cocinará, por lo que no se inactivará o matarán ninguna bacteria en la comida. Retire las toallas o telas reutilizables para un lavado completo y desinfección después de usarlos con carne, aves, pescado crudo, huevos, vegetales crudos y superficies en los que se encontraban estos alimentos. Por favor, no los estén reutilizando durante todo el día o durante toda la semana. ¿Por qué? Es más probable que las carnes, aves, pescado y los huevos crudos contengan bacterias dañinas que otros alimentos. La tierra de las verduras también puede contener bacterias dañinas. Si utiliza toallas o telas reutilizables, asegúrese de que estén completamente lavadas, desinfectadas y secas adecuadamente entre tareas, no solo cuando se ven sucias. Lo ideal es lavar los paños en una lavadora en un ciclo muy caliente. Se puede obtener una temperatura suficientemente alta utilizando un ciclo caliente de 90 grados centígrados. Si lava y desinfecta las toallas de telas a mano, asegúrese de que toda la comida y la suciedad hayan sido eliminadas lavándolas con un jabón y agua caliente antes de desinfectarlas. Después del lavado, puede desinfectar con agua hirviendo o un desinfectante adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta que el blanqueador de ropa no es un desinfectante adecuado. No es mala publicidad, pero el Bel Rosita tampoco es un desinfectante. ¿Sale? Únicamente hace que la ropa probablemente sea más suave y huela rico, pero no es un desinfectante. ¿Por qué? El uso de toallas o telas sucias puede propagar bacterias y alérgenos muy fácilmente. Las toallas o telas que no se secan correctamente pueden aumentar el riesgo de contaminación por bacterias. Recuerden que, como lo platicamos en el webinar número 1, a las bacterias les encanta el agua. Y si hay agua y nutrientes, pues es muchísimo más fácil que se reproduzcan. Y bueno, en estos trapitos, en los trapitos de los restaurantes, hay tanto agua como nutrientes. Entonces, pues es fiesta para ellos. Un ciclo de lavado caliente limpiará la suciedad a fondo y matará bacterias. Si aún quedan restos de comida o suciedad en las toallas o telas, esto evitará un proceso de desinfección efectivo y es posible que no se eliminen las bacterias dañinas. Aquí una recomendación es tener toallas de tela exclusivas para sostener artículos calientes, por ejemplo, bandejas de horno. También tener toallas o telas o trapos para lavar los platos y, bueno, pues también hay trapos específicos para esto, como lo podemos ver en la foto. Usar paños desechables o toallas de papel para los siguientes trabajos. Limpiar superficies y limpiar derrames. Utilizar toallas desechables para secarse las manos después del lavado, limpiar los lados de los platos antes de servir y secar los ingredientes. ¿Qué hacer si algo sale mal? Si notas trapos sucios en la cocina, quítalos para limpiarlos inmediatamente o deséchalos. Si cree que su personal ha usado un trapo sucio, lave, desinfecte y seque cualquier equipo, superficie de trabajo o utensilio que haya tocado el trapo sucio y tire cualquier alimento que podría haber sido contaminado. ¿Qué hacer para que no vuelva a suceder? Considera usar toallas desechables si no es que ya las está usando. Aumente su suministro de toallas, telas, paños desechables y limpios.
Vuelva a capacitar al personal sobre el uso de las toallas y mejore la supervisión. Tenga un lugar especial en la cocina para que trapos o toallas reutilizables sucios sean puestos ahí antes de que se laven y se vuelvan a utilizar. Esto evitará que se vuelva a utilizar antes de que los laven. Mantenga siempre un buen suministro de toallas desechables o limpios en su cocina. Es más probable que el personal utilice toallas o telas limpias si hay suficientes y disponibles. Y también capacite al personal. Ahora vamos a pasar al tema de la separación de los alimentos. Hay que mantener separados los alimentos crudos, como por ejemplo las carnes, y los listos para comer, como por ejemplo los alimentos cocinados. O en el caso de esta foto, pues hay que mantener separados el pollo crudo de la fruta lista para comerse. Es esencial para prevenir el esparcimiento de bacterias dañinas. Los alimentos crudos incluyen carnes crudas y ensaladas sin lavar, vegetales y frutas. Los alimentos listos para comer incluyen alimentos cocidos, ensaladas lavadas, guarniciones, postres y otros alimentos que no se cocinarán antes de comer. Entrega y recolección. Planifique los tiempos de entrega para que, si es posible, los alimentos crudos lleguen en momentos diferentes a otros alimentos. Si se entregan juntos, los alimentos crudos y los listos para comer deben mantenerse separados. Aquí también no lo hice explícitamente en esta guía, pero verifiquen que los alimentos que les llegan no vengan infestados de plagas. Me acuerdo que estuvimos trabajando con un chef, el cual pues, lo apoyamos para implementar el sistema HACCP en su cocina y estuvimos desde el principio. Estamos evaluando los procesos y estamos evaluando el proceso de recepción de materia prima. Y en ese momento, cuando nosotros estábamos pues viendo cómo residía, le llegaron unas lechugas, unas de esas lechugas chiquitas, redondas, así muy tiernas, muy bonitas. Y bueno, pues agarra una de las lechugas, la abre a la mitad con sus manos y bueno, pues se ven bichitos adentro de la lechuga. Obviamente, pues no era la primera vez que le había sucedido. Y bueno, pues tuvo que devolver todo el lote de esas lechugas. Entonces también, bueno, aunque no lo dice, tienen que verificar que las materias primas que les están llegando no vengan ya previamente contaminadas. Imagínense que hubiera aceptado esas lechugas y las hubiera guardado tal vez en el refrigerador, tal vez en la alacena, esos bichitos que se encontraban dentro de esas lechugas hubieran contaminado sin lugar a duda el resto de los alimentos. Entonces, bueno, pues hubiera sido una tragedia. Bueno, ¿por qué? Esto ayuda a prevenir las bacterias dañinas pasadas de alimentos crudos a alimentos listos para comer. Idealmente, almacene alimentos crudos y listos para comer en refrigeradores, congeladores y expositores separados. Si están en el mismo refrigerador, almacene carne, aves, pescado y huevo crudo en la parte baja del refrigerador y los alimentos listos para comer en la parte de arriba. Las frutas y verduras crudas también pueden estar bajo los alimentos listos para comer, pero arriba de las crudas. Use recipientes separados para materias primas y alimentos listos para comer. Hay que limpiar y desinfectar estos recipientes entre usos. Recuerden que si no son limpiados y desinfectados correctamente, puede haber contaminación cruzada. Cubra los alimentos cocidos y otros crudos y alimentos listos para comer con tapas, papel de aluminio o película adhesiva. Use coberturas para alimentos crudos y listos para comer, ya que se deben mantener por separado. ¿Pero por qué? Esto ayudará a evitar bacterias dañinas que contaminen alimentos que estaban previamente limpios. Mantenga los alimentos que están descongelados en la parte inferior del refrigerador en un recipiente tapado. Evite descongelar las carnes sin estar en un recipiente tapado, sobre todo si está expuesto a otros alimentos que se vayan a comer rápidamente o que ya estén preparados. ¿Por qué?
Cuando los alimentos crudos se están descongelando, el líquido que sale puede contener bacterias dañinas y por escurrimiento podría contaminar otros alimentos. Prepare los alimentos crudos en un área diferente a la de los alimentos listos para servir. Si esto no es posible, prepárelos en diferentes momentos. Siempre que sea posible, los alimentos listos para comer se deben de preparar antes de los alimentos crudos. Las tablas de cortar y utensilios deben estar codificados por colores especiales, de acuerdo con el alimento a preparar. Aquí, ¿cuáles son? ¿Qué significa cada color? El rojo es para la carne cruda. El azul es para el pescado crudo. El amarillo son para las carnes ya cocidas. El verde son para las ensaladas y frutas. El café son para los vegetales. El blanco son para los productos lácteos y el morado son para los alérgenos. Aquí también se tiene que asegurar de que las personas que están manejando estas tablas no sean daltónicos, porque también hay la posibilidad de que utilicen las tablas equivocadas simplemente porque confunden algunos colores. ¿Por qué? Las bacterias dañinas de la carne cruda, aves, pescado, pueden contaminar las tablas y cuchillos y así contaminar a otros alimentos. No lave las carnes o aves crudas en la tarja. Como podemos ver en esta figura, está una señorita lavando un pollo en su tarja, es como muchas personas lo hacen. Pero si podemos ver en rayos X lo que realmente está sucediendo, pues básicamente está salpicando de la suciedad que tiene el pollo a la tarja y a lo que está alrededor de la tarja. En diciembre, en épocas decembrinas, es donde incrementa exponencialmente los casos por Campylobacter, que es el Campylobacteriosis. Bueno, Campylobacter es una bacteria que también provoca una enfermedad. Esta bacteria se encuentra en las aves y es muy común que se encuentre en el pavo crudo. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede lo que está sucediendo en esta lámina, que las personas lavan el pavo, pero al momento de estarlo lavando, también pues como es voluminoso y bueno, pues plano, bueno, no plano, sino tiene una superficie lisa, lo que sucede es que el agua corriente que corre choca con el pavo y salpica a los alrededores de la tarja. Y bueno, aunque una persona pueda después de lavar el pavo limpiar y desinfectar, con que existan residuos que no se hayan lavado y desinfectado bien, esos pueden llegar a otros alimentos como por ejemplo el gravy, las ensaladas, y eso es lo que puede provocar enfermedades de campylobacteriosis. Bueno, este es un ejemplo muy puntual con Campylobacter, pero eso también puede suceder con salmonella o con otras bacterias que puedan tener las aves crudas. ¿Por qué? La carne no mata las bacterias y alérgenos, pero puede salpicar bacterias dañinas en la cocina y contaminar tarjas, grifos, superficies y comida lista para comer. Si es posible, lave las verduras crudas, la ensalada y fruta bajo el chorro de agua en una tarja por separado, dedicado únicamente para estas. Cuando esto no sea posible y la tarja se utilice para otras tareas, es recomendable limpiar y desinfectar la tarja después de cada uso y usar un recipiente para proteger otros alimentos que se encuentren cerca durante el lavado. Finalmente, utiliza un colador para un enjuague final bajo el agua corriente. ¿Por qué? Para eliminar los residuos de la tierra que pueden contener bacterias y pesticidas en la fruta, ensaladas y verduras que pueden evitar que sea seguro comer ese alimento. Al preparar alimentos crudos y comida lista para comer, prepárenlos siempre en diferentes momentos al utilizar aparatos como envasadoras al vacío, rebanadoras o picadoras. No es fácil eliminar las bacterias dañinas de maquinaria compleja y estas bacterias pueden propagarse en los alimentos. Generalmente para poder limpiar bien este tipo de máquinas se tienen que desarmar, ¿sale? Entonces, y en algunos casos son fáciles de desarmar, como por ejemplo las rebanadoras que están diseñadas para ser desarmadas
limpiadas y se pueden volver a armar fácilmente, pero hay otras máquinas que no son tan fáciles de desarmar, como son el caso de las empacadoras. Al cocinar a la parrilla o barbacoa, cuando hace carne cruda, asegúrese de que no toque ni gotee sobre la comida ya cocinada o en alimentos listos para comer. Recuerde lavarse las manos de haber manipulado carne cruda o su empaque. ¿Pero por qué? Las bacterias podrían propagarse de la carne cruda a el otro alimento y evitar que sea seguro para comer. Es importante saber qué hacer si atiende a un cliente que tenga alguna alergia alimentaria, porque estas alergias pueden poner en peligro la vida. Como ya lo vimos, no solamente las puede poner en peligro, sino que ya ha matado a algunas personas, como fue lo que vimos en el caso de estudio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, para el controlar estos alérgenos, durante la entrega y recolección de los insumos, hay que asegurarse de que en el punto de entrega de alimentos y bebidas, usted etiquete la comida y compruebe que tiene toda la información de los ingredientes que necesita del proveedor. Durante la preparación, asegúrese de no contaminar los alimentos de un consumidor alérgico mientras prepara la comida para ellos. Verifique la información de la etiqueta para asegurarse que los ingredientes utilizados para preparar el plato o el platillo no contienen el alimento al que son alérgicos, incluyendo aceites, aderezos, glaseados, salsas y guarniciones. Si las etiquetas de cualquiera de los ingredientes que está usando para preparar este plato dicen que pueden contener ciertos alérgenos alimentarios o no son adecuados para ciertas personas alérgicas a los alimentos, debe dejar que el cliente lo sepa y preguntarle si todavía desea ordenar el platillo. Bueno, aquí les comento que solamente se requieren trazas de cierto alimento para que una persona pueda tener una reacción adversa. Aquí el ejemplo que les pongo es el de un amigo que él es alérgico a las nueces. Y bueno, pues básicamente a las nueces, a los cacahuates, o sea, a todos los rangos, a las avellanas, a los cacahuates a las nueces de la India, etc. Bueno, el caso es de que este amigo se compró café y se compró café con sabor a avellana. Entonces, él pensó que como era sabor a avellana, probablemente lo que le habían puesto pues es un saborizante y no necesariamente que le hayan puesto avellana. Al final de cuentas, pues era un polvito, eran de esos polvitos que se los pones al agua caliente y bueno, pues te da el café, le pones azúcar y listo, ¿no? Entonces, pues, no, pues ¿dónde están las avellanas ahí? Bueno, pues se prepara su café en la mañana, o sea, esto sucedió cuando éramos estudiantes, y bueno, él estaba viviendo en un departamento con otros estudiantes. Entonces se preparó su café, se lo tomó, y bueno, pues estaba rasurándose en el baño y se le empezó a hinchar, a inflamar la garganta. Primero pues fue el shock de que pues, no sabía por qué, y luego se acordó de que se había tomado este café que sabor avellana y bueno, pues básicamente este café tenía trazas de avellana y esas trazas, o sea, con esas moléculas que tenía, fue suficiente para que este chavo se le empezaran a hinchar las glándulas de la garganta. Bueno, aquí las personas que sufren de este tipo de alergias ya tienen como unas plumas o son como una especie de inyecciones, las cuales te las pones para que haga una reacción en tu organismo y, bueno, básicamente neutralice la acción de los alérgenos. Bueno, él se puso su inyección o su piquete y bueno, pues básicamente pues se salvó de esa. El punto es de que solamente se requieren ciertas moléculas del alérgeno para producir una reacción adversa. No es que necesite tener la mitad de un cacahuate para que una persona se enferme. Con que tenga ciertas moléculas de ese cacahuate, hay personas
que pueden tener esas reacciones adversas. Entonces, no lo tomen a la ligera. Es algo que sucede. Cuando piden que prepare un plato que no contenga un determinado alimento, asegúrese de que las superficies de trabajo y el equipo para procesar el alimento haya sido limpiado a fondo primero. Asegúrese de que el personal se lave sus manos cuidadosamente antes de preparar el platillo. También debe de tener una preparación separada de tablas para cortar y equipos dedicados a las comidas para personas con alergias. Si se acuerdan, en la tabla es la del color morado. Si te equivocas al preparar un plato para un cliente con alergia alimentaria, no se limite a eliminar el ingrediente que contiene el alérgeno del plato y seguir sirviendo la comida. Comienza desde cero con ingredientes frescos. Recuerda, o sea, si de repente estás preparando una ensalada y es para una persona que tiene alergia a los cacahuates, se te olvidó, le pusiste cacahuates y pues bueno, mejor se los quito y se los sirvo. No, porque como les había platicado, se requieren solamente de trazas de moléculas para que esa persona se pueda enfermar. Recuerden, a diferencia de las bacterias, los alérgenos siempre están presentes en el alimento y no pueden ser removidos o destruidos por la cocción. ¿Por qué? Solo se requieren trazas de un alérgeno para que la persona que consume el alimento o bebida tenga una reacción adversa. Durante el almacenamiento es importante asegurarse de que todos los alimentos estén etiquetados con una lista clara de los alérgicos en los alimentos, completamente cubierto, envuelto y sellado, o colóquelo en un recipiente sellado si es necesario y cualquier derrame de alimento en las áreas o equipos de almacenamiento se limpiarán rápidamente. Asegúrese de etiquetar claramente los recipientes con los ingredientes que tienen, particularmente los conocidos como alérgenos. ¿Por qué? Los alérgenos se pueden transferir fácilmente de un alimento a otro, libre de alérgenos, contaminando. Esto representa un riesgo para un cliente al consumir un platillo que aparentemente no contiene el alérgeno del que padece y sufrir una reacción alérgena. Ahora, también hay contaminaciones cruzadas que no necesariamente suceden en las cocinas, sino también pueden suceder en los deliveries. Ahora que pues ya ni siquiera de moda, o sea, ya es la nueva normalidad. Ya la gran mayoría de los que vivimos en ciudades muy grandes utilizamos los deliveries tanto para pedir comida como para pedir nuestro mandado. Y también existe un alto riesgo de que pueda haber contaminación cruzada durante el delivery. Ahora, pero también si a nosotros nos piden alimentos para enviarlos en delivery y nos dicen que tomemos precauciones con la comida que es para una persona que tiene alergias, pues lo que podemos hacer es cubrirlas de una mejor manera para que los alimentos que se encuentran dentro de la caja del delivery no puedan contaminar al alimento que va para la persona que tiene la alergia. La contaminación cruzada en los pedidos puede suceder durante el transporte, durante su negocio en la casa del cliente y durante el servicio. Debe tomar medidas para prevenir contaminación cruzada, como guardar los alimentos para el cliente con alergias por separado, etiquetado y bien cubierto. Durante el servicio, también es importante asegurarse de que la comida correcta se sirve a la persona correcta. Entonces, pues ya los chefs y los cocineros tuvieron todas las precauciones posibles y bueno, hicieron el platillo para la persona que tiene la alergia. Llega el mesero y le sirve las ensaladas, pero las sirve indiscriminadamente y resulta que le sirve la ensalada que tiene los cacahuates a la persona que tiene alergia y la que no tiene los cacahuates a la persona que no tiene la alergia. Entonces, bueno, pues ahí también hay que tener comunicación para que el mesero, la persona que está sirviendo, sepa para quién va qué cosa. Si hay confusión al momento de servir un platillo con alérgenos a un comensal con alergias por accidente, el cliente con alergia alimentaria podría sufrir una reacción alérgica
en el restaurante. Y créanme que no es algo que ustedes quieran tener. Ustedes no quieren tener a una persona que no pueda respirar porque comió algo con una alergia y específicamente cuando les dijo que no lo quería. Ahora, ¿cuáles son los alérgenos más comunes? Existen muchísimas clases de alérgenos, y existen alergias a lo más inaudito que ustedes puedan imaginar. Sin embargo, en el área de alimentos, estos son los alérgenos que la mayoría de las personas tienen. Empezando con las nueces, y esto puede ser desde las nueces normales, también como las nueces de la India, como ya les habíamos platicado anteriormente, los hazelnut, y bueno, pues muchos otros tipos de nueces. Los cacahuates, también muchísima gente es alérgica a los cacahuates, el huevo, la leche, el pescado, los crustáceos, los moluscos, los cereales, particularmente en este caso es al gluten, a lo que las personas son alérgicas, al apio, a la lupina, a la mostaza, semillas de sésamo, soya y dióxido de sulfuro. ¿Qué hacer si algo sucede mal? Si cree que un cliente está teniendo una reacción alérgica grave, no los mueva, ¿sí? O sea, no trate de darles respiración de boca a boca. Primeramente, no los mueva. Llame al 911, que es el número de emergencia aquí en la Ciudad de México y en Estados Unidos. Sé que también este video los ven de otros países, entonces investiguen cuál es el número de emergencia de su país y llamen y pidan una ambulancia con un paramédico inmediatamente. Explique que su cliente podía tener una anafilaxia. En este caso, ellos saben que una anafilaxia es básicamente una reacción por algún alérgeno y al momento de que ustedes les dicen esto, los paramédicos que vengan ya van a venir preparados para poder actuar en el momento. Evitar enviar a alguien afuera para esperar a la ambulancia, sobre todo si ustedes son restaurantes que se encuentran dentro de un centro comercial, pues no esperen que el paramédico sepa cómo moverse dentro de ese centro comercial y sobre todo dónde específicamente se encuentra su restaurante. Si el cliente tiene adrenalina o el EpiPen, ayúdelo para conseguirlo. Estos son básicamente las inyecciones que les comentaba que los pueden ayudar para neutralizar el efecto del alérgeno y esos se los pueden poner en ese momento. ¿Qué hacer para que no vuelva a suceder? Asegúrese de que todo su personal comprenda lo importante que es comprobar todo el contenido de un plato si se lo pide a alguien que tiene una alergia alimentaria. Asegúrese de mantener la información precisa y actualizada sobre los ingredientes, información para todos los productos confeccionados y el personal tiene la capacitación necesaria para saberlos interpretar. Revisar la forma en que el personal prepara un plato para alguien con una alergia a los alimentos. ¿Están utilizando los ingredientes adecuados? ¿Están limpiando de manera efectiva su área de trabajo? ¿Y están usando equipo limpio? Mejoren las descripciones de su menú. Sé que en el distintivo H pide que si hay alérgenos los reporten en el menú. También sé que ha habido mucha resistencia por parte de la industria restaurantera, porque al final de cuentas lo percibo, bueno, los restauranteros piensan que el cliente lo percibe como algo negativo, el tener una cláusula donde diga que hay alérgenos en los alimentos que van a consumir. Yo lo veo exactamente al contrario. Al momento de que el restaurante toma responsabilidad de lo que está sirviendo y es claro con lo que puedan contener, los ingredientes que puedan tener los alimentos, bueno, pues yo como usuario, a mí me gusta que me digan qué puede salir mal y ya es mi responsabilidad si a pesar de que me dijeron consumo ahí o no consumo. Ahora, recuerden que los alérgenos en México, las personas no padecen en México de tantas alergias como lo padecen en otros países, sobre todo los que son anglosajones, los americanos, canadienses y los europeos,
sí tienden a tener muchas alergias a diferentes tipos de cosas. En general, los latinos no somos tan propensos a estas alergias. Entonces, tampoco es que vayan a perder un porcentaje del mercado demasiado grande, donde la realidad es que sí son una minoría los que pueden tener alergias. Sin embargo, aunque sea una minoría, no significa que se deba de ignorar. Hay que tener responsabilidad sobre el comensal y reportarlo. ¿Qué hacer para que no vuelva a suceder? Vuelva a capacitar al personal sobre este método seguro. Mejorar la supervisión y bueno, con eso pasamos a la contaminación física y la contaminación química. Es importante evitar que objetos extraños bioquímicos contaminen los alimentos. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo usar y almacenar los productos químicos de limpieza. Almacenar productos químicos de limpieza por separado de los alimentos y asegúrese de que están claramente etiquetados. ¿Por qué? Esto es para prevenir que los químicos no contaminen los alimentos. Mantenga los alimentos cubiertos. Esto evitará que objetos extraños o plagas caigan en estos. Asegúrese de tener un programa de control de plagas funcionando. ¿Por qué? Esto es para evitar que los insectos, excrementos, etcétera, contaminen los alimentos, así como para prevenir la propagación de las bacterias. Repare o reponga cualquier utensilio roto. ¿Por qué? Porque las piezas rotas pueden llegar a los alimentos. Es buena idea el evitar el uso de cristal y vidrio en el área de producción, o sea, en la cocina, porque esto evita el que llegue a haber contaminación por vidrio roto en los alimentos. Asegúrese de que cualquier producto químico que utilice para el control de plagas se utilicen y almacenen de manera correcta y claramente etiquetados. Creo que es en el distintivo H donde recomiendan que todos los productos químicos deben de ser resguardados y las llaves solamente las deben de tener, creo que 2 personas, y reportar cada vez que son abiertas y utilizados estos químicos, los cuales me parecen muy buena idea. ¿Por qué? Esto es para prevenir que químicos contaminen a los alimentos. Siempre limpie y desinfecte a medida que avanza y tenga cuidado de tirar las toallas desechables, botellas de limpieza, etcétera, tan pronto como las termine de utilizar. ¿Por qué? Mantener las superficies despejadas y limpias ayuda a prevenir productos químicos y objetos, el contaminar los alimentos, así como previene la propagación de bacterias dañinas. ¿Qué hacer si algo salió mal? Si productos químicos o objetos como vidrio, insectos, etcétera, se produjeron en los alimentos, hay que tirar la comida. Si encuentran plagas o signos de plagas, tome medidas inmediatamente. Si encuentra objetos en los alimentos que le han entregado, rechazar la entrega si es posible y ponerse en contacto con su proveedor inmediatamente. Revise cómo usa y almacena los productos químicos en su negocio. Revise su sistema para el control de plagas y vuelva a capacitar al personal en estas áreas si ha notado que no están trabajando de acuerdo a cómo se supone que deben de trabajar. Y bueno, pues mejorar la supervisión del personal. Aquí, como pueden ver, la supervisión es una actividad, la capacitación y supervisión son 2 actividades que se repiten constantemente y que son básicas para poder alcanzar las buenas prácticas restauranteras. Y bueno, pues con esto acabamos estos temas el día de hoy. Como les había platicado, los siguientes temas los repartí en otras 2 sesiones más, los cuales los veremos en los siguientes 2 meses. Espero que les haya gustado estos temas que vimos el día de hoy. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Las buenas prácticas restauranteras son conocimientos y actividades que ayudan a controlar la higiene e inocuidad de los alimentos. Se basan en el conocimiento de los preparadores de alimentos. Se requiere supervisión y evidencia de que se llevan a cabo correctamente. Si tienen dudas o preguntas sobre cualquier punto que les acabo de mencionar, nos los pueden hacer saber por medio de nuestro correo electrónico info@synergybiotech.mx
También los invito a que revisen nuestra plataforma, que es www.synergybiotech.mx, en el cual ustedes ya pueden hacer compras en línea, pueden comprar sus análisis microbiológicos para salmonela, coliformes, etcétera. Todo ya lo pueden comprar en línea y pueden pedir que hagamos la recolección también vía nuestra plataforma. Y también pueden traer sus alimentos, sus bebidas al laboratorio, a la dirección que viene en la diapositiva. Muchísimas gracias por su atención, gracias por acompañarnos de nueva cuenta y excelente fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos.